Hola, buenos días. Soy la abogada Lady Campos, transmitiéndoles en vivo desde Canadá, como todos los martes. Gracias por estar hoy con nosotros en este programa. Gracias también porque tenemos un hermoso día de verano, un caluroso día de verano. Estamos muy contentos porque Dios hoy nos da la oportunidad de poder hacer lo que para mí es un privilegio, es un honor que pueda compartir su palabra con ustedes. El tema de hoy se llama la envidia que consume, la envidias o admiras, admiras o envidias. Y este programa lo estuve preparando y estuve meditando en muchas cosas porque, como ustedes saben, antes de que pueda compartir un programa, la primera bendecida soy yo, porque me muestra Dios muchas cosas que son importantes en nuestras vidas, que no podemos pasar por alto. Y la cita bíblica de esta tarde es lo que dice la palabra de Dios en Génesis 31. Dice Dios, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La hermana de Raquel tenía hijos, Lea, y esto le provocaba envidia a Raquel. Y vemos desde cuándo, estimada audiencia, vemos que la envidia ya estaba siendo practicada en el corazón de los hombres. Vemos cómo tristemente la envidia en este caso estaba destruyendo a Raquel, la esposa de Jacob. Y vamos a introducir el tema primeramente definiendo qué es la envidia. Y tenemos que la envidia es un resentimiento que se alberga hacia otros cuando disfrutan de los beneficios que uno quisiera tener o disfrutar. Y los celos, que es una mezcla de tristeza con resentimiento, está asociada a la envidia. Casi siempre cuando tú estás practicando la envidia, al mismo tiempo estás practicando este, los celos, estás poniéndote celosa de la situación o de los beneficios de otras personas. Y el teólogo español, Evis Carballosa, dice que hay algo similar que ocurre en el pueblo de hoy. Aún el amor por Cristo puede tomar la forma de un celo egoísta y va a implicar una reticencia. ¿Qué quiere decir reticencia? Que va a implicar una desconfianza en gozarse en los triunfos de otros en la obra del Señor. Fíjese cómo hasta en el pueblo de Dios, entre los creyentes, está obrando este pecado. Y Pablo expresa un espíritu diferente en este caso, pues el apóstol deseaba que Cristo fuese glorificado en cualquier circunstancia, como dice Filipenses 1:18. Y vamos a empezar a estudiar cómo viene la envidia. Y la envidia va a venir por la frustración, por sentirte incompleta. Génesis relata que Raquel se sentía así por su incapacidad de concebir. Ella tenía marido, tenía casa, tenía bienes de este mundo, pero no hijos. Raquel no tenía hijos en esta época. Y la envidia también la llevó a la manipulación, pues Raquel presionaba a Jacob diciéndole que si no le daba hijos, moriría. Fíjense cómo manipulaba ella a su esposo. Si no me das hijos, me muero. ¿Y cuántas personas no se han suicidado por la envidia y celos que había en su corazón? Y pocos en cartas póstumas lo han confesado, que la raíz de su depresión, la raíz de que los llevó a tomar la decisión de suicidarse era porque sentían que no tenían los beneficios de los demás, sentían que se sentían frustrados, se sentían incompletos. Y regresando al tema, al decir esto, Raquel era irrazonable y era muy injusta. Y continuando con Génesis,
vamos a entender, por lo que dice la palabra, que ningún hombre es responsable de la esterilidad de alguna mujer. Eso nos tiene que quedar muy claro. Ningún hombre es responsable de la esterilidad de alguna mujer. Esto era una evidencia de la profundidad de los celos y de la envidia de Raquel. Eso era lo que Raquel estaba practicando. Y por su hermana, que ya había concebido hijos. Y no solamente uno, había tenido varios y Raquel no tenía ninguno. Y el deseo de tener hijos es razonable, es saludable y natural, porque la mujer cumple con su destino. Pero Raquel con sus celos y impaciencia cuestionaba la sabiduría de Dios. Y esto es pecaminoso y refleja un estado espiritual. Por eso tenemos que analizar cuando nosotros estamos sintiendo celos. Tenemos que darnos cuenta que esto es pecaminoso y que está revelando nuestro verdadero estado espiritual. Ella no tenía idea de la palabra del Salmo 127.3 que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El orgullo por no obtener lo que deseas te lleva a la envidia. Vamos a empezar a discernir nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. El orgullo por no obtener lo que deseas te lleva a la envidia y celos en el corazón. En este caso, en el de Raquel, por su hermana. Y una persona envidiosa carga con constante molestias a la o a los que viven con ella. Raquel todo el día, todos los días, molestaba a Jacob por no tener hijos, a pesar de que Jacob le recordaba que los hijos vienen del Señor, que no era su responsabilidad. Pero a Raquel no le importaba. Ella necesitaba sacar su frustración. Y como les decía, ¿con quién vas a sacar tu frustración? Pues con el que está viviendo en tu casa, con el primero que te vas a encontrar. Y es importante conocer que no es necesario, ojo, no es necesario tener hijos para que haya una relación feliz con Dios. No es necesario, pues nuestro gozo está en el Señor, no en los hijos. Los hijos son una bendición, pero nuestro verdadero gozo está en Dios. Esa es nuestra estabilidad, nuestra identidad y nuestra felicidad. Por añadidura, hay veces son los hijos, pero no es necesario tener hijos para que tú tengas una relación feliz con Dios. Nos tiene que quedar muy claro para que podamos ordenar las ideas de nuestra mente y separar lo que no es correcto. ¿Y qué pasa cuando obra esto en el corazón? Cuando tú entiendes que no necesitas tener hijos para que puedas tener una feliz relación con Dios. Vemos la renovación en el corazón de Raquel al reconocer su pecado de envidia, al reconocer sus celos infundados y darle gloria a Dios. Génesis 30:22 dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. ¿Ven? Raquel se fue a quien realmente le podía dar hijos. Entendió que su pecado la había llevado a estar molestando, hostigando, presionando, estresando a Jacob y al mismo tiempo a su hermana. Y cuando se da cuenta que es su pecado el que la estaba consumiendo, la envidia la estaba consumiendo, es cuando enfoca, afortunadamente y por la gracia de Dios, enfoca su tristeza, su frustración y las pone en las manos de Dios. Y Dios la escucha, porque hizo lo correcto, porque le dio su lugar. Y al despojarse de la envidia, Raquel vio el poder y la providencia de Jehová Dios. Y es evidente que Raquel oró a Dios y el Señor le contestó dándole hijos. No solamente le dio uno, le dio dos hijos. E hizo a un lado su esterilidad. Como dijimos no hace rato, como dice en este bello salmo, herencia de Jehová son los hijos. Entonces solamente de Dios pueden venir nuestros hijos. Y si no los tenemos, no es motivo para estar frustradas, amargadas, porque podemos ser felices sin hijos. Nuestra felicidad es Cristo. El centro de nuestra vida debe ser Cristo, Jesús. Y bueno, continuando, eh, que en estos casos no puede haber neutralidad. O eres envidiosa o estás con Dios.
Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no tendrás una pizca de celos o envidia. Los admirarás. Yo les quiero comentar algo en lo personal. Bueno, como les he comentado, por la gracia de Dios, yo soy abogada. Me desarrollé y sigo practicando el derecho penal, criminalística, y es un ambiente muy pesado. Es un ambiente donde hay muchas envidias, muchos celos. Pero hoy por hoy te puedo decir que por la gracia de Dios en ese ambiente, yo te puedo asegurar que no tengo una, tengo varias mejores amigas que son abogadas. ¿Y sabes por qué? Porque hemos preferido admirarnos que envidiarnos. Eso, además de que ha guardado nuestro corazón, nos ha llevado a poner en práctica el amor que Dios derrama en nosotros para transmitírselo a otros. Y continuando con el tema, ¿cómo puedes evaluar si eres envidiosa? ¿Cómo puedes saber tú si estás practicando la envidia? Y bueno, pues contéstate las siguientes preguntas. Esto es entre Dios y tú. Es algo muy personal. Contéstate las siguientes preguntas. Y tú vas a saber si estás practicando la envidia o no. Primero, ¿te regocijas con los que se regocijan? ¿Te da gusto que a los demás les vaya bien, que estén prosperando espiritual, económica, físicamente? ¿Te da gusto? No importa quién sea, incluso hasta tu enemigo. ¿Te da gusto? ¿Te alegras cuando otros reciben bendiciones y beneficios que tú todavía no has recibido? ¿Te alegras genuinamente cuando otras personas ascienden en el trabajo o reciben un aumento por sus esfuerzos y a ti no se te toma en cuenta? Eh, ¿Te da gusto? ¿Y cómo respondes cuando tu pareja recibe honor, atención y halagos que tú sabes porque vives con él que realmente no se lo merece? ¿Te da celos? ¿Has querido corregir algunas aseveraciones para dejarlo todo claro? ¿Ves? Cuando estamos celosas, muy a menudo decimos comentarios críticos para menospreciar a otros y para poder enaltecernos a nosotras mismas. Eso es lo que hacen los celos. ¿Y qué tal, hermanas, amigas, cuando los hijos de tus amigas son excelentes en los deportes, académicamente, en la música, en todo esto? Y esa mamá se asegura que todos lo sepan. ¿Puedes regocijarte de la bendición de lo bien que le va a este niño? ¿Te da gusto que le vaya bien a este niño? ¿Y qué tal cuando algunos de nuestros parientes, hermanas o hermanos le va muy bien y sus familias están prosperando mientras la tuya está en decadencia o está luchando por las necesidades más básicas? ¿Te regocijas? ¿Te da gusto? ¿O te has sentido celosa? Sé honesta con Dios porque Dios quiere limpiar tu corazón hoy. Quiere que tengas convicción de pecado, que pidas perdón para que puedas disfrutar de la gracia de regocijarte con los que se regocijan. Y Dios, nuestro Padre, ha sido tan bondadoso con nosotras, que es verdaderamente un gran pecado contra su gracia el estar envidiando su bondad en la vida de otras personas. ¿Te das cuenta? Cuando a otras personas les va bien y están prosperando, es la bondad de Dios en sus vidas. ¿Y qué es lo que nos está mostrando Dios? Estamos pecando porque estamos molestas, porque Dios está siendo bondadoso con otras. Y eso no debe de molestarnos, no debemos de regocijar, porque es el mismo Dios que nos bendice a nosotras. A lo mejor no está siendo igual a la bendición a la que tiene mi vecina, mi hermana, mi prima, mi amiga, pero sí, yo también tengo que reconocer que tengo bendiciones de parte de Dios. Y ciertamente todas somos tentadas por los celos. Vamos a ser honestas. Nadie puede decir, yo nunca he envidiado a nadie, yo nunca siento celos por nada. No, no es cierto.
Por algo Dios lo puso en su palabra y por algo Dios quiere que hoy escudriñemos nuestro corazón. Si estamos practicando la envidia, para apartarnos de ellas, si estamos siendo tentadas por los celos y alejarnos de este pecado y obtener la gracia de Dios, el perdón de Dios. Es increíble lo sutil que esto puede ser. Hemos aprendido cómo los celos y la envidia excluyen el amor verdadero. ¿Ves? Si tú envidias no vas a poder amar. ¿Y quién no necesita amar? ¿Quién no necesita practicar ese amor que todos los días Dios quiere derramar en tu corazón? Y bueno, la envidia es nuestro enemigo y tiene poder sobre nuestras vidas. Te tiene que quedar claro, hermana, amiga. Si tú no haces a un lado la envidia en tu vida, es tu enemigo con el que estás viviendo y tiene poder destructivo en tu vida. Porque esa envidia te va a amargar, te va a consumir. Esa envidia que tú estás practicando te va a enfermar, te va a frustrar más y te vas a perder muchísimas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene preparadas para aquellas que se regocijan con los que están regocijándose. Y Santiago 3:16. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no quiero alejarme del enemigo, de la envidia en mi vida, en mi casa va a haber celos y contención, va a haber perturbación y toda obra perversa. Eso me va a impedir convivir con los demás porque está mi alma perturbada y todo lo que yo hago va a ser una obra perversa. Porque es la envidia, mi enemigo, la que va a estar obrando, hablando, pensando y ejecutando obras por mí. Deseo que Dios te lleve al arrepentimiento. Si tú has sido honesta con Dios y te has dado cuenta que por ahí está escondida alguna envidia muy, muy oculta en lo profundo de tu corazón, a lo mejor eres una persona creyente, pero no te has dado cuenta que te ha molestado que prospere tu hermana cristiana, tu hermana en la carne, tu hermana sanguínea, y te ha molestado incluso que los demás tengan una mejor posición económica, social, que los demás hayan podido acudir a una universidad. No, dice Dios, regocíjate con los que se regocijan, porque Dios ha permitido esas bondades en su vida también para bendecirte a ti, porque si tú amas a los que te envidian, ellos te van a bendecir, porque esa bondad la tienen de parte de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros no reconocemos este pecado? Nos va a llevar a que sigamos pidiendo, demandando, porque los envidiosos no dan, solo demandan y eres el espíritu de los que están cerca de ti a causa de tu egoísmo y orgullo que se levantaron junto con la envidia. De verdad, hermana, que Dios te dé gracia para que hoy te quebrantes y te liberes para amar con su amor a los demás. Prueba a Dios y vas a ver que lo que Él dice es cierto. Si tú sientes envidia por alguien, por su posición, pídele perdón a esa persona porque la has lastimado con tus comentarios, la has herido, le has mandado indirectas cuando has hablado con ella. ¿Y qué ha pasado? Eso te ha impedido disfrutar las bendiciones de Dios y regocijarte con los que se regocijan. Miren, uh, fíjese qué pasó con Labán y con Jacob regresando. Labán era el suegro de Jacob y esta persona era muy envidiosa. Todos los tratos que hacía con Jacob, le daba un sueldo injusto, le cambiaba las condiciones del trabajo, porque él envidiaba a Jacob y lo explotaba, se aprovechaba de que era el marido de sus hijas y le cambiaba las condiciones de sus promesas, etcétera. Pero vean lo que pasó con Jacob. Jacob guardó su corazón,
no se amargó contra él porque se daba cuenta que lo envidiaba. ¿Y qué pasa? Cuando Jacob conoce a Labán, Labán era el rico y Jacob el pobre. Y cuando terminan su relación, que Jacob decide, por mandamiento de Dios, por obedecer a Dios, regresar a la tierra de sus padres, ¿saben? Cambiaron todos los papeles. Jacob era el rico y Labán el pobre. ¿Saben por qué? Porque Jacob guardó su corazón, porque Jacob perdonó todas las maldades que por envidia le hizo a Labán. Y estos ejemplos nos ayudan a nosotros a ver qué es mejor, agradecerle a Dios por lo que los demás tienen, porque es la bondad de Dios en sus vidas. ¿Qué puedes hacer más que regocijarte con los que se regocijan? Miren, aquí en Canadá, muchas personas practican este pecado de la envidia, de los celos, por las diferencias étnicas, físicas, académicas que hay entre todos los países que estamos viviendo. Y aunque vivimos en un ambiente de respeto a los demás y respeto a todo lo que ellos son, donde ellos vienen, este, yo noto que hay muchas gentes que envidian a otros países por su prosperidad. Y no es culpa de ellos que hayan nacido en un país próspero. Dios les quiso dar esa bondad a estas personas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Envidiarlos o admirarlos? Para ver cómo ellos trabajaron, cómo ellos se esforzaron e imitarlos en todo lo bueno que hicieron para poder obtener esa bendición. Porque es una bendición que tengas prosperidad económica, sobre todo cuando está de por medio tu temor a Dios. Primero Dios y después el dinero. Y vemos como en este lugar la envidia excluye al amor, porque no respetan, no entienden que si alguien es mejor que tú, es por las bondades de Dios y punto. No podemos hacer nada más que darle gracias a Dios porque ha bendecido más a esta persona que a mí, y a mí en mi momento me va a bendecir también. Si yo me regocijo con los que se regocijan. Y vemos que si nosotros no nos llenamos del amor de Jesús, vamos a seguir practicando este pecado. Y así la envidia nos deja de consumir si tú te regocijas con los que se regocijan. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Qué es la carcoma? Es un insecto como un escarabajo que escarba y se alimenta de la madera. Y cuando come, deja un polvo, pequeñas partículas, y también deja orificios en la madera, hasta que la debilita y la destruye. Así es la envidia. La envidia carcome nuestros huesos, nos va consumiendo hasta que nos damos cuenta que perdimos muchos años de nuestras vidas por estar envidiando a los demás y nos consumimos, y como resultado estamos llenos de enfermedades, llenos de frustración, llenos de pensamientos negativos contra el que está prosperando. Y por eso hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Y en las últimas partes de este programa quiero decirles que Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso ni arrogante. Recordemos cómo dejó Raquel de envidiar a su hermana y se humilló ante Dios. La Biblia no dice cuántos años vivió con esta carcoma en sus huesos, con esta obra de la carne, y por volverse ella a Dios, Él la bendijo con hijos. Al arrepentirse de sus celos y envidias, Raquel también se desligó del orgullo, de la vanidad y del egoísmo.
Vean cuántos pecados trae detrás de él la envidia y los celos. Raquel lo superó mediante el poder y gracia del amoroso Espíritu de Dios. Cuando tengas tiempo, lee los relatos en la Biblia en la rivalidad que ha habido entre hermanos provocados por la envidia. Les voy a dar brevemente varios. Génesis 4, Caín y Abel. Génesis 37, José y sus hermanos. Números 12, María y Aarón cuando envidiaron a Moisés. Lucas 15, 25, el hermano del hijo pródigo, que se sintió envidioso de su hermano. No olvides, amada hermana y amiga, que el remedio para los celos y la envidia es pedir a Dios dosis mayor de su amor en nuestras vidas para que nos hagamos semejantes a Él. Si eres creyente, recuerda también que la persecución religiosa es también provocada por la envidia. Y lo vemos en Marcos 15, cuando los fariseos persiguen a Jesús. Hechos 13 y 14, los judíos contra Pablo y Bernabé se llenaron de celos porque tenían envidia del éxito espiritual de Pablo con la gente. Y hay muchos ejemplos más que en la Biblia podemos encontrar, pero lo más importante, amadas hermanas y amigas que hoy están escuchando, que Dios nos bendiga hoy con lo que dice Primera de Corintios. El amor no tiene envidia. Primera de Corintios 13, 4. El amor no tiene envidia. Es un mandamiento. Que ames sin tener envidia. Al contrario, admira a la persona que está mejor que tú y agradécele a Dios por las bondades que Él ha tenido en la vida de ella y también en la tuya, porque tú también. Dios es un Dios bueno, que no hace acepción de personas y también te ha bendecido. Nada más que la envidia no te ha dejado disfrutarlo. Le damos gracias a Dios. Padre Santo, gracias porque hoy tu palabra nos ha limpiado, Señor. Nos ha hablado, Señor. Y también tu palabra, Señor, que es inerrante, Padre, no tiene error. Sabemos que nos va a dar amor, Señor, para que en lugar de envidiar, admiremos y te agradezcamos, Señor, por la bondad que has tenido en la vida del que tiene más que nosotros, Padre. Porque tuyo es el reino, Señor. Porque tuya es la potestad y la soberanía, Padre. Y gracias, Señor, por las bondades que has tenido en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, porque también con nosotros has sido bondadoso. En el nombre de Jesús, amén. Este tema, amadas hermanas, a mí me impactó mucho, porque en todas partes se practica este pecado. Pero le doy gracias a Dios que junto con ustedes vamos a estar velando y orando para que en lugar de que envidiemos, admiremos a los demás. Y agradezcámosles a Dios por esa bondad, porque también a nosotros nos ha bendecido, nos ha prosperado. Sobre todo espiritualmente. Que el centro de tu vida sea Jesús, para que Dios siga guardando tu corazón para la eternidad. Muchas gracias. Gracias por este tiempo. Que Dios les bendiga muchísimo. Que tengan una excelente semana regocijándose con los que se regocijan. Hasta luego. Muchas gracias.